grabando. Y ahora sí estamos grabando. Este auxiliar consiste de dos ejercicios de control óptimo y principio de Pontein. Pero antes vamos a hacer un resumen de las herramientas para que se entienda un poco cómo las vamos ocupando, en qué parte y con qué condiciones, y también para tener un resumen de lo que se ha visto en clase, sin la demostración, pero con lo que se llega. Entonces, lo que se queda acá es siempre minimizar una función de costo, que puede tener un costo constante del trayecto y también un costo del estado final, como se puede ver acá. No me acuerdo cómo poner el puntero. Ya, pero se ve mi mouse, supongo. Y esto siempre está sujeto a una dinámica y también a ciertas restricciones. Y lo que se hace acá es hacer un equivalente, así como también se hace con Lagrange, eh, y hacer un hamiltoniano y ocupar ciertas propiedades que nos da esta equivalencia para resolver el problema. Y la equivalencia, como se ve que es que la función que antes estábamos integrando de costo queda sin integrar, y después hay un vector, o también puede ser un valor, que le llamamos coestado, que si no lo reconoce muy bien es porque la profesora cuando lo demostró en clase ocupó un lambda, y acá ocupamos un rho o una p, eh, y eso multiplicado por la dinámica del sistema, y eso sujeto a las mismas restricciones que teníamos en el otro dominio. Acá es un pequeño resumen de las variables y las letras, por si acaso no se entiende, que sería lo que ya sabemos de otros ramos: el estado, la entrada, la salida, que no sale en el problema, pero igual la quise poner, el tiempo final y las restricciones, que las restricciones pueden ser para el tiempo final en U, o también pueden ser que la entrada, o también pueden ser restricciones en su dominio. Y para el estado, por lo general, hay restricciones para su tiempo final. También tenemos el funcional de costo, el costo que se integra, el phi es el costo del estado final, y el F es la dinámica del sistema, como habíamos dicho. El H el hamiltoniano, y no puso un ρ, puso una P de coestado, pero se ven similares. Y ahora vamos con las propiedades que ocupamos, porque la gracia es que cuando cambiamos del sistema del costo que nos dan, que queremos minimizar, al hamiltoniano, tenemos ciertas propiedades que podemos ocupar, y con eso resolvemos el problema. Entonces, para explicarlo mejor, cuando tenemos un ejercicio, sacamos el hamiltoniano y después aplicamos las propiedades que vamos a hablar ahora. Que las que siempre se cumplen es primero esta, que es la derivada del coestado es menos la derivada del hamiltoniano en el estado, que se cumple para cada uno de los casos también. Por eso después eh, puse la fórmula para cada una de las dimensiones. Y la segunda, que también siempre se cumple, pero que no llegamos a mucho, es que la derivada del estado es la derivada del hamiltoniano en ρ. ¿Y por qué digo que no llegamos a mucho? Porque se puede ver simplemente acá, porque la derivada del hamiltoniano en ρ, en el coestado, se nos iría el coestado y nos quedaría la dinámica del sistema, que como se ve acá, esa es la fórmula. Así que ocupamos esta fórmula, pero no necesariamente haciendo ese paso extra. La que es bien importante está acá, que la dieron en clase, creo. Y tenemos también condiciones para cuando tenemos ecuaciones para cuando se cumple una condición. Que, por ejemplo, si es que el tiempo final es libre, tenemos que ρ en el tiempo final es el gradiente en x de phi en el tiempo final, que phi es el costo del estado del tiempo final. Y esto también puede aplicarse a cada uno de los estados. Entonces, si el estado i en el tiempo final es libre, o sea que en el problema no nos especifican qué valor tiene que tener, podemos aplicar esta fórmula, que el coestado en i en el tiempo final es la derivada de phi en el estado en i. Es importante mencionar, que no lo había mencionado antes, que el coestado siempre tiene las mismas dimensiones que el estado. Y por último, si u de t es libre, no solamente u del tiempo final, sino que u de t, se puede aplicar que la derivada del hamiltoniano en u es igual a 0.
Y esto también puede ser aplicado a cada una de sus dimensiones. Si U tiene más de una dimensión y una libre y otra no, para que la que sea libre, la derivada del hamiltoniano en esa dimensión va a ser igual a cero. Y por último, lo último que quería nombrar es el principio de Pontryagin, que, que básicamente dice que el hamiltoniano aplicado en el U óptimo, que es el que obtenemos al resolver el problema, siempre menor o igual, si el problema es de minimización, al hamiltoniano con las condiciones óptimas, pero teniendo un U cualquiera. Y esto se ocupa mucho porque a veces para resolver problemas, ocupando esta propiedad, nos deshacemos de la parte del hamiltoniano que no dependa de U y minimizamos esa parte para obtener el U óptimo. Entonces, eh, muchas veces, para hacer eso, simplificamos el problema. Perdón, todavía estoy aprendiendo a ocupar bien esta herramienta. Para resolver bien ese problema, pasamos del hamiltoniano, a ver, el hamiltoniano que obtenemos, perdón, me está rayando bien, X, el hamiltoniano típico, nos fijamos solamente en lo que depende de U, en la parte que depende de U, y eso es lo que minimizamos. Eso es lo que ganamos en esta resolución, con el principio de Pontryagin. ¿Queda todo esto claro? El resumen, para poder empezar con un problema y ver más cómo ocuparlo. Sí. Ya, perfecto. Espero que todos hayan ido a clase, o si no, que le haya servido este mini resumen. Ya, a ver. Ya, bueno, en este problema, como podemos ver, tenemos la dinámica del sistema, con la matriz A, la matriz B, y tenemos un estado inicial y un estado final. Y lo que queremos minimizar es esta función de acá, que este sería nuestro L. Y como podemos ver, no tenemos una función phi, que eso no nos va a afectar para la resolución del problema. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos L. Vamos a ver si ahora me resulta mejor dibujar. Ya no voy a poner las dependencias para no tener que dibujar más todavía. Y L es U menos X2 al cuadrado. Con el tiempo voy a empezar a dibujar mejor en el tablet, supongo. Que sería U al cuadrado menos 2 por U por X2 más X2 al cuadrado. Ya me fue un poco para arriba, voy a intentar mejorar eso. Y sabiendo eso, y teniendo la dinámica del sistema, podemos obtener el hamiltoniano. Porque el hamiltoniano, bueno, ya obtengamos la dinámica del sistema primero, para que quede un poco más claro. Entonces la dinámica del sistema es esa matriz de ahí, que podemos dejarlo al tiro expresado. Entonces es x2 y menos x2, esto parece un x1, un x2, más 0 por 1. Hasta ahora se entiende, ¿se entiende? ¿Cómo vamos? Sí, sí. Ya, perfecto. Dale, entonces ahora podemos sacar el hamiltoniano, porque tenemos el costo y tenemos el
Y tenemos la dinámica del sistema. Perdón. Entonces el hamiltoniano, como recordarán, es L más el coestado por la dinámica del sistema. No estoy poniendo las dependencias porque me está costando rayar acá, así que me las estoy ahorrando, pero sabemos que L depende de la entrada y el estado y F también. Y ahora reemplazando, tenemos el cuadrado dos por U por X2 más X cuadrado, y acá tenemos multiplicación vectorial, que sería un P traspuesto, que sería, a ver, mejor escribámoslo, P1, P2 por X2 y menos X2, y, y también multiplicado por, vamos a hacer un paréntesis, y también multiplicado por 0 y 1. Entonces el hamiltoniano nos queda U al cuadrado menos 2U, según menos, X2 más X2. Y acá resolvemos la multiplicación de vectores y nos queda P1 por X2 menos P2 por X2 más P2. Ya. Y ya que tenemos el Por U, hamiltoniano, ¿no? perdón, sí, toda la razón. Muchas gracias, creo que fue Esteban. Ya. Eh, y ya tenemos el hamiltoniano. Lo podemos rodear con algún color para que no se nos pierda después. Y ahora podemos empezar a aplicar la, eh, las condiciones que vimos en el resumen. Entonces, tenemos que se cargue. Tenemos por el problema que, que x de t no es libre. Entonces no podemos ocupar la condición esta acá, que es si x, si el estado final es libre. Pero la entrada en el tiempo sí es libre. No tenemos, porque no dice nada. Si es que no nos dicen, asumimos que la entrada es libre y puede tener cualquier valor que queramos. Entonces, dado eso, sabemos que la derivada de nuestro coestado en U es igual a 0. Y como tiene solamente una dimensión, se ocupa simplemente el U. Entonces ahora volvemos acá, donde cada vez estoy escribiendo más grande, parece. Y aplicamos... no cambié de color. Y aplicamos que la derivada en U tiene que ser igual a 0. Esta es la primera condición que vamos a aplicar, porque es libre. Y si esta derivada es igual a 0, eso significa que 2 por U menos 2 x2 más p2 es igual a 0. Y la gracia de saber esto es que este no es cualquier U, sino que es el U óptimo. Entonces, con esta expresión, con esta condición, podemos obtener nuestra primera expresión para el U óptimo. Perdón si a veces miro mucho para abajo que tengo el tablet. Entonces, el U óptimo es igual a x2 menos
P2 partido en 2, porque pasamos los otros dos números restando, el X2 queda positivo, el 2X2 queda positivo, queda menos P2 y después dividimos los 2 por 2. Entonces ahora tenemos una expresión para el U óptimo. Y esta expresión para el U óptimo la podemos ocupar en otro caso, ya que este es nuestro U. Aunque no tenga un resultado específico, este es nuestro U y lo podemos ir reemplazando en ciertas partes del problema. Entonces ahora vamos a ver qué otras condiciones podemos seguir ocupando, ya que ocupamos la del estado, no la podemos ocupar, la de la entrada la podemos ocupar, pero no hemos ocupado todavía esta, que son muy importantes, que son las que siempre se pueden ocupar. Entonces vemos que el coestado es igual, la derivada del coestado, perdón, es igual a menos la derivada de Hamiltoniano en el estado. Y eso para cada una de sus dimensiones. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones más que podemos ocupar y de las que podemos sacar relaciones. Entonces vamos a eso. Ya. Voy a intentar achicar un poco la letra porque me estoy agrandando cada vez más. Ya, entonces la condición que tenemos ahora, de nuevo se me olvidó cambiar el color, es que el coestado punto es igual a menos el hamiltoniano derivado en el estado. Y eso lo vamos a ocupar en cada una de las dos dimensiones, como dijimos. Entonces vamos con la primera. Solo una flecha. Vamos con la primera. Y tenemos que x, o sea, que el coestado 1 punto es igual a menos, y la derivada de nuestro hamiltoniano en x1 en el estado en su primera dimensión es 0, porque nunca depende de su primera dimensión, por la forma de la dinámica del sistema, que no depende de la primera dimensión. Entonces, ya el 0 no tiene sentido y ponemos simplemente 0. Y con esto obtenemos que nuestro coestado es una constante que vamos a llamar 1, C1. Entonces ya sabemos que nuestro coestado 1 es una constante, y eso también lo vamos a poder ocupar en las siguientes partes del ejercicio. Ahora, para nuestro coestado en nuestra segunda dimensión, tenemos que es igual a menos la derivada del estado en x2. Perdón, eso debería haber sido un paréntesis. Y ahí tenemos que esto sería menos 2 por u más 2x2. Y donde más tenemos x2, ahí más p1 más p1 menos p2. Menos, perdón, el tablet no me está acompañando. P2, y ahí está. Esto nos quería 2u menos 2x2 menos p1 más p2. Pero acá podemos ocupar algo que sabíamos desde antes, que es que ya tenemos nuestra forma de nuestra entrada óptima, que es la que está encerrada con color verde, y esa la podemos reemplazar acá.
Entonces hacemos eso, lo reemplazamos acá y nos va a quedar, em, voy a, voy a dejar algo que se entienda, no sé, a lo mejor reemplazamos, ¿no? Reemplazamos y nos va a quedar x2 menos p2. Mentira, 2x2 menos p2. Perdón. 2x2 menos p2 y ponemos lo que ya teníamos desde antes. Menos 2x2 menos p1 más p2. Y acá, como pueden ver, podemos, se nos van varios términos. Se nos van el x2 y se nos va el p2. Se nos va el p2, perdón. Y de hecho, acá podemos ocupar otra relación que también habíamos obtenido antes, que es que P1 es constante. Ya le pusimos un nombre que es C1. Entonces acá nos queda menos C1. O no, mejor no me voy a saltar ese paso, para que se entienda bien. Menos P1, P1, y esto es igual a menos C1. C1. Ya, y ya que tenemos esta relación de P2 punto igual a menos C1, podemos obtener que P2 es la integral de esto, la integral en el tiempo. Entonces sería menos C1, perdón, voy a tener que borrar eso. Menos C1 por T más una constante que le vamos a llamar C2 para seguir con la nomenclatura. Y ya, y ahí lo envolví lo mejor que pude. Voy a tener que cargar el lápiz, parece. Ya, entonces tenemos una expresión para P2, para P1, una expresión para U que no hemos reemplazado, pero nos falta sacarnos las constantes. Nos falta tener y tener también ecuaciones para el coestado. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver en el resumen y ver qué no hemos ocupado que podríamos ocupar. Y lo que no hemos ocupado es esta ecuación de acá, para que nos da la información sobre el estado, que es lo mismo que ocupar esto de acá, que ocupar la dinámica del sistema. Entonces ahora vamos a ocupar la dinámica del sistema. Y la dinámica del sistema la escribimos acá. Así que la vamos a escribir de nuevo. A ver. Entonces x1 y x2 punto son iguales a, y arriba lo habíamos puesto. Habíamos puesto que es x2 menos x2 y 0 y 1. Entonces vamos a hacer eso mismo. x2 menos x2, 0 y u, la entrada. Entonces acá tenemos más ecuaciones que podemos reemplazar. Basado en eso vamos a seguir. Primero vamos a ir con x2 porque teniendo x2 después tenemos que integrarlo para que sea x1, porque x1 es solamente x2. Creo que escuché una voz, pero creo que solamente se le prendió el micrófono a alguien. Entonces x2
punto es menos x2 más 1. Entonces, esta es una EDO que la tenía resuelta acá. Em, mm, bueno, la tenía resuelta, pero filo, la resolvemos acá. Sí. Tampoco es tan complejo. Entonces tenemos que x2 podemos hacer un cambio de variable, donde nuestra nueva variable puede ser cualquier cosa, una, y nuestra nueva variable sería x2 menos 1. Rafa, Sí, Joaquín, eh, creo. sí, ese V el óptimo, ¿no? Me pregunto. Eh, sí, Pues, es el u óptimo, sí. no convendría reemplazarlo porque tiene un X2 y ahí se iría, ¿o Em, no? sí, toda la razón. Toda la razón, porque ahí quedamos con el PI y tenemos que integrar. Sí, yo me iba a dar una vuelta más larga. Joaquín, ¿cierto? Sí. Sí, sí, me confundí que en el siguiente problema se resolvía en este se podía ir más simple. Sí, como dice Joaquín, acá podemos reemplazar el U que ya teníamos. Perdón, dibujé una línea de más. Y reemplazamos, y como tenemos un U positivo, nos queda simplemente el menos P2 partido en 2. Menos P2 partido en 2. Y P2 ya lo teníamos. Está ahí, que es menos C1 por T más C2. Eh, entonces acá nos quedaría C1 por T partido en 2 más C2 partido en 2. Ya, entonces nos quedaría C1 por T partido en 2 menos C2 partido en 2. Menos C2 partido en 2. Qué bueno que Joaquín me recordó eso porque o si no me hubiera dado una vuelta muy larga. Ya, entonces tenemos nuestro x2 puntos, pero solo lo que queremos es nuestro x2, nuestro estado en su segunda dimensión. Y eso es simplemente la integral. Entonces sería C1 por T al cuadrado partido en 4 menos C2 por T, no se escribe, por, por T, por alguna razón se me apagó el lápiz, por T más una tercera variable, o sea, una tercera constante, perdón, que vamos a llamar C3 para seguir con el orden que estamos teniendo. Ahora que ya tenemos el valor del estado en su segunda dimensión en expresión, podemos, podemos obtener el x1, el estado en su primera dimensión. A ver, voy a escribir bien este 2 porque este era un 2, que es la integral de él, que de hecho lo voy a hacer acá para que queden cerca y se entienda. Entonces, como
como x1, como x1 punto es igual a x2. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Eso lo sacamos de acá, la dinámica del sistema. Lo voy a, lo voy a rodear para que se entienda la dinámica del sistema, que esto nos proporciona las dos ecuaciones más. Ya, y gracias a eso, por la parte de arriba, se puede ver que x1 punto es igual a x2 más 0, x2. Entonces, integrando de nuevo, voy a borrar eso. Integrando de nuevo, tenemos C1 por t elevado a 3 partido en 4 menos C2 por t al cuadrado dividido... No, hice mal. Nada que ver ese partido en 4. Me confundí. 2. Partido en 4 más C3 por T más una cuarta constante que le vamos a llamar C4. Entonces, vamos a... acá tenemos las ecuaciones de los dos estados, que las vamos a rodear con algún color que no hemos ocupado, quizás naranjo. Ya, estas son las dos ecuaciones de los dos estados. Y tenemos cuatro incógnitas, pero podemos resolverlo porque también tenemos cuatro condiciones de borde. Tenemos dos condiciones de borde, pero también son dos dimensiones, así que son cuatro, que es que en el estado inicial ambos tienen que ser 1, y en el estado final, que es en tiempo 1, ambos tienen que ser 0. Ya. Em, eh, para, el tiempo 0 es fácil, porque como vimos, para el tiempo 0 tiene que ser 1. Entonces eso nos resuelve directamente que todos estos términos se anulan. Entonces al final C3 va a ser 1 y también C4 va a ser 1. Entonces acá lo ponemos. C3 va a ser igual a 1 y C4 estoy rayando mal. No, pero se entiende. C4 es igual a 1. Hasta ahora ya tenemos esas dos. Y con esas dos, los sistemas nos quedan en x2 es igual a C1 por t al cuadrado partido en 4 menos C2 partido en 2 por t, acá estoy rayando peor, por t más 1, me pasé un poco, y el x1 nos queda C1 por, voy a borrarlo, en 12 menos C2 al cuadrado en 4 más t más 1. Ya, para obtener las constantes C1 y C2 es un poco más de matraca. Las voy a dejar anotadas nomás para que podamos seguir, porque para que lleguemos al problema 2.
y además porque no se está dando bien escribir acá. Y las tengo acá, que sería C1 igual a 36 y 2 igual a 20. C1 igual a 36 y C2 igual a 20. Puedo dejar la matraca después en material docente. Y ya teniendo todo esto, y ya teniendo C1, C2, C3 y C4, podemos reemplazar en cualquiera de las fórmulas que tenemos, tanto las de los estados como las de los coestados, que también dependen de C1 y C2. Y entonces podemos reemplazar nuestra ley de control, que es lo que estábamos buscando. Entonces, si reemplazamos en la ley de control, que ya lo tengo anotado acá, nosotros teníamos que nuestra ley de control era igual a x2 menos un medio de P2, del coestado en su segunda dimensión. Ahí sí. Ya. Y eso lo podemos reemplazar con lo que acabamos de obtener. Y si lo reemplazamos con lo que acabamos de obtener, nos da C1 que es 36 partido en 4, 9. 9 por t al cuadrado. C2 es 20 menos 10 entonces. Menos 10 por t más 1. Más 1 y menos un medio. Eso. Un medio por P2. ¿Y cuánto habíamos dicho que era P2? Habíamos dicho que era menos C1 por T más C2. Entonces esto es menos 36. Menos 36 por T más 20. Y eso dividido en 2. Y acá nos queda poquito. Tenemos el 9t cuadrado menos 10t más 1 menos 18, mentira, queda positivo, más 18, menos 10. 18t, perdón, por tiempo. Y acá ya tenemos 9 por t al cuadrado más 8 por t y en menos 9, que es lo que nos debería dar, así que está bien. Y ya teniendo nuestra ley de control, que es lo que estábamos buscando, podemos obtener el J, que es el costo total. Al final es el mínimo costo que logramos alcanzar. Y el costo se calcularía como la integral entre 0 y 1, y nuestra función L, nuestra función de costo, era U menos x2 al cuadrado. Y nosotros teníamos una expresión, como había dicho Joaquín, que de U que tenía un x2. Entonces la podemos ocupar, que es esta acá, x2 menos p2 partido en 2. ¿Se está viendo? Sí. Entonces se van los x2 y queda p2 menos p2 partido en 2. Esto al cuadrado
Y P2, que lo habíamos ocupado hace muy poco, era menos C1t, o sea, menos 36t más 20. Y esto es partido en 2 y al cuadrado. Entonces sería menos por menos más, así que sería 36 dividido en 2, 18, menos 10, 18t, menos 10 al cuadrado por dt. Y esa integral ya em, esperen un poco. No, sí, sí, está bien, está bien. Ya esta integral ya está sacada, para no perder tiempo la voy a poner solamente. Si me deja escribir esto. Y ahí sí puede escribir. Y es 28. 28. Entonces 28 sería el mínimo costo que pudimos obtener. Me había faltado la línea de la J. Esto era una J, perdón. El mínimo que pudimos obtener. ¿Hay alguna duda con este ejercicio, con la resolución? No, ninguna. Ya, ya, perfecto. Una duda. Sí, sí, sí. Generalmente los resultados de los controles óptimos y coestados van a dar al final para el mínimo de costo, ¿va a dar un número o va a dar una expresión algebraica? Muy buena pregunta. Depende, pero por lo general, este es un problema más o menos simple, pero por lo general va a dar una expresión, sobre todo eh, si el problema es más físico, más llevado a la física, por lo general va a ser una expresión de que la entrada va a tener distintos valores dependiendo del tiempo. Como en cierto tiempo la entrada va a ser 0 y en cierto tiempo la entrada va a ser 3 y cosas así. Que de hecho se le llama bang bang, que la entrada tiene un valor y después al tiro otro. Pero sí, queda muchas veces en expresiones. De hecho, el ejercicio que vamos a ver ahora, spoiler, tiene que ver con una expresión después al final. Porque se ocupa el mínimo de Pontryagin. Y ahí vamos a aprender por qué se ocupa y cómo son los resultados. Los resultados que tiene por lo general son algebraicos. No sé si se referían a algebraico como que tenía como una función por distintos casos o que tenía alguna incógnita. No, que dependía del tiempo, lo más probable. Ya, sí, sí. Por lo general sí dependen del tiempo y también dependen a veces son funciones por parte también, como vamos a ver ahora. Em, ya, entonces vamos con la P2. Voy a intentar no agrandar tanto la letra. Y pensé que había pegado el enunciado acá. Sí, se me pegó. A ver. Em, no sé si fue este. Ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ya. Ahí está. Que como no me cargaba la imagen que había puesto acá en el OneNote, pensé que se me pudo haber ido el internet. Ya, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se quiere maximizar una función, pero al final lo que vamos a hacer es multiplicarla por, por -1 y se resuelve de la misma forma que siempre lo hemos resuelto. Entonces se quiere maximizar esa función de ahí que depende del estado y de la entrada. Y acá podemos ver en diferencia con el otro ejercicio. Primero acá tenemos que uno es libre, porque
como dijimos, cuando U es libre, tiene que ser libre en su dominio, no solamente en el tiempo final, sino que en todo su recorrido en el tiempo. Y acá nuestro estado sí es libre. Nuestro estado en el tiempo final, que es 2, sí es libre y puede ser cualquier valor. Otra diferencia con el ejercicio anterior es que acá tenemos una dimensión, tanto x como la entrada es de una dimensión. Y como vimos antes, si el estado tiene dimensión 1, el coestado también va a tener dimensión 1, porque el coestado siempre tiene la misma dimensión que el estado. Eso es importante siempre tenerlo claro para que siempre las dimensiones nos den bien en las distintas ecuaciones. A ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el problema como nos conviene plantearlo entonces, que sería nuestro J. Nuestro J va a ser la integral, y acá lo vamos a multiplicar por menos, porque queremos minimizar el problema, de 2x menos 3u, y eso en otras palabras es la integral de 0 a 2, perdón por la letra, de 3u menos 2x. Ya. Y lo que queríamos obtener de este problema, que no lo había dicho, es la trayectoria óptima del estado, el valor del estado final, el coestado, el control óptimo y el valor del funcional. El funcional se le llama el J, que es el costo total. Ya. Entonces ahora de nuevo podemos ver qué condiciones podemos ocupar y cuáles no, del resumen que vimos al principio. Bueno, pero antes de eso, como siempre se hacen estos ejercicios, cuando sabemos que es un ejercicio LQ, calcular el hamiltoniano, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Entonces, ¿cuánto es nuestro L? Partamos como el ejercicio anterior. Me pareció el ejercicio anterior. ¿Cuánto es nuestro L en este caso? ¿Alguien que, ¿Alguien que quiera decirlo? ¿O lo digo yo? 3u menos 2x. Sí, sí. 3u menos 2x. ¿Y cuál es nuestra dinámica del sistema? Nuestra dinámica del sistema es x más u. Nuestra dinámica del sistema es x punto, que también se le llama f. Y teniendo eso, ya tenemos todo para calcular el hamiltoniano. Y recuerden que el hamiltoniano acá tiene una dimensión, entonces en vez de ser la fórmula que habíamos puesto acá, o sea, ocurre lo mismo, pero para que no se confundan y no pongan un vector traspuesto, simplemente como tiene la misma dimensión que el estado, acá va a ser de una dimensión, así que va a ser un ponderador. Bueno, no es constante, pero va a ser una variable que está multiplicando solamente de una dimensión. Entonces, ya podemos obtener el hamiltoniano, que es lo que necesitamos para ocupar todas las propiedades que conocemos. Y el hamiltoniano va a ser L, como dijimos, 3u menos 2x más el coestado, y es el coestado por la dinámica del sistema, que es x más u. Oye, Rafa, Sí, dime. ¿no Dime, tienes María. que agregarle porque UT está restringido entre 0 y 2? Eh, no ahora específicamente. Esa condición la vamos a agregar después. Es cierto, no lo mencionaba hasta ahora. Tenemos una restricción en el U en la entrada, y por eso no vamos a poder aplicar ciertas propiedades. Y vamos a ocupar esa restricción para definir nuestro problema más adelante.
Ahí vamos a verlo. Gracias. Mira, buena pregunta, porque no lo había mencionado, me lo estaba saltando. Ya. Eh, entonces tenemos, porque podemos partir. Eh, bueno, podemos partir primero por la primera propiedad que siempre se cumple, que está acá. Como tenemos una dimensión, va a ser solamente una vez, pero es que la derivada del hamiltoniano en el estado, bueno, menos por eso va a ser igual a- al coestado, eh, el coestado derivado. Entonces vamos con eso, partamos con esa primera condición. Entonces la condición dice que el, el coestado punto es igual a menos la derivada del hamiltoniano en X. Esa es la condición que ya tenemos. Y la vamos a aplicar al tiro. Entonces tenemos que el coestado punto es igual a menos 2, porque la derivada en X, mentira, es solamente 2, porque es por menos 1. O apliquemos el signo menos después, para no desordenarnos. La derivada entonces es menos 2 y P más P, que esto sería menos P más 2. Y por esto me confundí en la pregunta 1, porque no sé por qué algo me dio por pensar que estábamos en esta parte de la pregunta 2. Entonces por eso estaba buscando hacer la EDO, porque casi terminamos una EDO y acá ya no tenemos una expresión para reemplazarla. Entonces, si tenemos que 2, acá podemos hacer un cambio de variable, como habíamos dicho antes. Y la resolución la voy a dejar en, lo voy a dejar al tiro, que nuestro cambio de variable podría ser que no me está funcionando el lápiz. Nuestro cambio de variable, sería R es igual a P más 2, lo había ocupado antes. No, P menos 2. Y con este cambio de variable nos queda R punto, el lápiz, perdón. R punto es simplemente menos R. Lo que nos da que R es igual una constante que podemos llamar A con R a la menos T. Perdón, nada que ver el R. Por E a la menos 3. A la menos T. Y esto reemplazamos y ya reemplazamos R por P menos 2. Y nos queda que esto es A, perdón, el lápiz, de nuevo. A por E a la menos T
más 2, que pasa sumando, que ya ha quedado negativo al otro lado. ¿Eso se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Y ya tenemos el coestado, que como sabemos tenía solamente dimensión 1. Y ahora podemos seguir em, con las condiciones que pusimos en el resumen. ¿Por qué? Porque X es libre. Entonces, como X en el tiempo final es libre, como decía el enunciado, podemos ocupar esta condición de acá. Y como tenemos solamente una dimensión, sería que nuestro coestado es igual a la derivada del costo terminal en el estado. La cosa es que acá no tenemos un costo terminal. No se nos da un costo terminal, solamente tenemos un costo en la trayectoria del problema, pero no tenemos un costo al último estado. Entonces, acá sería eh, que nuestro coestado en el tiempo final va a ser igual a 0. Y eso lo podemos reemplazar. Entonces, tenemos que nuestro coestado en el tiempo final es igual a... Voy a borrarlo. La derivada del costo final, pero eso es igual a 0. Entonces, eso implica que X en el tiempo final, y el tiempo final ya sabemos que es 2, porque lo hice el enunciado. Acá, el tiempo final es 2. En 2 va a ser igual a 0. Eso se supone que es una flecha. Voy a intentar de nuevo. Em, entonces, como nosotros ya tenemos la ecuación, tenemos que A ver, perdonen. Perdonen de nuevo. La tercera es la densidad. La tercera fue peor que la otra dos. A ver. Ya, perfecto, eso lo hice con el dedo. Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces ya vamos a tener el valor de A, porque tenemos que menos 2 es igual a menos 2. Entonces A es igual a menos 2 por E a la 2. Entendí el problema, se me había apagado la luz. Ya. Y ahora ya tenemos el coestado, ya lo tenemos completo. Así que escribámoslo. El coestado coestado en el tiempo es igual a entonces es 2
1 menos e a la 2 menos t. Porque, bueno, eso se obtiene con estas dos expresiones de acá juntas. Voy a poner con verde para que no se nos olvide. ¿Quedó claro cómo se llega al costado? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Ya. Y ya teniendo el costado, podemos seguir. Y ahora, ¿cómo seguimos? Ahora podemos ocupar el principio de Pontryagin, que en la clase lo habían explicado, pero es difícil explicar la utilidad de este porque se ve muy simple, que es que si tenemos el U óptimo y estamos minimizando, siempre va a ser menor o igual el Hamiltoniano siempre va a ser menor o igual a cualquier otro Hamiltoniano que tenga todas las condiciones óptimas, pero teniendo otra entrada. Y esto siempre se ocupa, o se puede ocupar, eh, buscando el mínimo y eliminando las otras variables. Porque, porque ahí dice que las otras variables son independientes, porque igual se tiene el mínimo con el U óptimo. Entonces lo que hacemos es que nosotros teníamos nuestro Hamiltoniano, que se me olvidó ponerle algún color para que no se me perdiera. Entonces nosotros podemos agarrar el Hamiltoniano que solamente depende de U y trabajar con él, que es lo que vamos a hacer más abajo. Y el que solamente depende de U va a ser 3 por U más P por U. Pero hagamos toda la conversión acá para que no nos confundamos. Entonces nuestro Hamiltoniano originalmente era 3 por U menos 2x, 3 por U menos 2x, era más P, y era x más U, por x más U, que era la dinámica del sistema, ¿verdad? Ya, y acá, esto es lo que ganamos con el principio de Pontryagin, que podemos tener un U, que son un Hamiltoniano, que solamente dependa de U, que eso es realmente lo que queremos minimizar. Y eso va a ser 3 por U más P por U, que es lo mismo que 3 más P. A ver, lo escribo, ¿no? 3 más P por U. Y eso lo queremos minimizar. Y como sabemos, nuestro U va entre 0 y 2. Y acá es la primera vez que lo vamos a ocupar. Entonces, ¿para qué valor de P vamos a hacer nuestro U? Y vamos a tener una expresión. Entonces, si esto es mayor o igual a 0, o si esto es menor a 0, ¿cuál va a ser nuestro valor de U? Si es que nosotros queremos minimizar. No sé si a alguien se le ocurre o puede responder. Recuerden que nuestro U, lo voy a poner acá, que U pertenece al intervalo entre 0 y 2. Si a alguien se le ocurre, o lo digo yo. Por ejemplo, si 3 más P fuera positivo y queremos minimizar la función, ¿qué valor tendría que tomar U? 0, ¿no? Sí, 0, exacto. Y bueno, Oscar, ya que estás participando, si es que P más 3 fuera negativo, ¿qué valor tendría que tomar U para 2, minimizar? Sí, para que sea exacto. más chico todavía. Exacto, sí. Bueno, dale. Vamos
a radiarlo. Exacto, eso mismo. Esa es la lógica. Como estamos minimizando, si es negativo, lo tiramos lo más negativo que sea. Si es positivo, ya lo matamos, lo tiramos a cero. Y este es un control que por lo general se le llama bang-bang, que tiene mucho que ver con la física, así que queremos que un punto llegue a otro lado. Bueno, ahí lo van a ver que probablemente en el control o en siguiente auxiliario vamos a ver problemas así. No me he fijado si el del ejercicio es bang-bang, pero sí tiene un comportamiento de este estilo con la física. Bueno, entonces ahora solamente lo que nos falta saber es cuándo el coestado más 3 va a ser mayor a cero y cuándo el coestado más 3 va a ser menor a cero, y ya tenemos el comportamiento, la ley de control. Y como recordarán anteriormente, nosotros ya tenemos el comportamiento en todo el tiempo del coestado. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, que les podemos tener números si quieren, teniendo 1 y teniendo 2, bueno, eso se supone que es un 2, ya podemos tener la ley de control. Solamente necesitamos saber ese tiempo justo, si es que existe, porque quizá U podría ser todo el rato 0, podría ser todo el rato 2. El tiempo para ver cuándo U es 0 y cuándo U es 2. Entonces vamos con esa ecuación. Yo acá lo tengo anotado, para no perderme. Ya. Bueno, con demostrar una de estas dos ya demostramos las dos. Entonces pongamos que P más 3 es mayor a 0. Esto sería 2, 1, menos por 2, menos t, más 3, tiene que ser igual a 0. Perdón por el tiempo, queda poco. La próxima vez voy a tener más consideración con el tiempo. Me confundí acá. Esto no tiene que ser igual a 0, tiene que ser mayor a 0. Y eso significa que 2 menos 2 a la 2 menos t más 3 es mayor a 0. Y eso significa que 5 es mayor a 2 por e elevado a 2 más t. Ya mi calidad de escribir está empeorando porque estoy apurado. Y acá tenemos 2,5. Tiene que ser mayor a 2 más t. Y acá, bueno, hay que aplicar calculadora porque hay que sacar el logaritmo natural de 2,5. Y esto es 2 más t. Ya tenemos el No, pero tiempo es que 2 no... menos t, creo. Ah, perdón, Sí. sí. De ahí después se puede corregir. Sí, por suerte acá puedo borrar. Por algo nada que ver ahí. Sí, en algún momento le puse, tenéis toda la razón, en algún momento le puse el más, me puse nervioso. Menos y menos. Entonces, para que esto se dé, tiene que ser, t tendría que ser mayor a 2 menos el logaritmo natural de 2 partidas, o sea, 2,5, perdón. Y ese número acá lo tengo calculado ya con calculadora. No me lo sé de memoria. Y el tiempo tendría que ser mayor a
1,0837. Lo importante ver acá es que está en el periodo de tiempo en que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando entre 0 y 2. Y es solamente un tiempo donde existe el cambio. Entonces va a ser un control, como le dicen, bang bang, en que primero va a ser un valor de U y después va a ser otro. Ahora lo importante también es ver que sepamos bien cómo parte. Entonces acá pusimos, esto es 0, si es que 3 más P es mayor o igual a 0. Y acá nos fuimos por esa opción, donde P más 3 es mayor a 0. No le pusimos el igual, pero tiene el mismo sentido de desigualdad. Y eso es equivalente a que el tiempo sea mayor a 0,837. Entonces significa que va a ser 0 después de ese tiempo y va a ser 2 antes de ese tiempo. ¿Me siguen eso? Voy a suponer que sí. Entonces lo que nos queda es que U va a ser igual a, como dijimos, va a partir con 2, si no me estoy equivocando. Cuando el tiempo sea menor o menor igual, esa fracción de tiempo al final no importa mucho porque en ese tiempo igual es donde queremos que ocurra el cambio. 0,837 y va a ser 0 cuando perdón, estoy escribiéndolo mal. 1,0837. Bueno, y esto era realmente de 0. Bueno, está quedando desordenado por el tiempo, pero esa es la idea, que esa es la ley de control que obtenemos. Es simple la ley de control, solamente tiene un cambio, pero esa es la que se quiere obtener para resolver el problema. Y finalmente, ya teniendo la ley de control, podemos obtener el estado. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el x punto es x más u. Entonces, va a ser x más u en el tiempo que dijimos, cuando t fuera menor al tiempo calculado, 1,08. A ver, voy a ponerle t asterisco para no perder más tiempo en eso. T asterisco, y va a ser solamente x cuando t sea mayor a t asterisco. Y eso nos quedan 2 C2 que creo que se las voy a tener que entregar resueltas porque igual no sé si tienen hasta las 4, el tiempo en teoría ya terminó. Pero les puedo dejar esto resuelto para después, para no seguir quitándoles tiempo. Pero al final son 2 E2 y relativamente simple, y con eso se obtiene, perdón, el X, el estado en todo el tiempo, que como vimos depende del U. Al final lo más importante acá era obtener el U que obtuvimos ahí, que por cosas de tiempo no vamos a obtener el estado. Pero lo más importante es que aprendieran y vieran cómo se ocupa Constraint para obtener leyes de control. ¿Alguna duda
con la P1 o la P2. Por ahora no. Dale, ya, yo no sé si tienen más tiempo, es que ya acabó el tiempo, así que no les voy a seguir quitando el tiempo y les voy a mandar el desarrollo de lo que viene para calcular el estado, pero es básicamente resolver mm, esas dos EO y ver las condiciones de borde que sean. Igual lo voy a explicar y el siguiente auxiliar va a ser de implementación, así que igual puedo mostrar la resolución de esto a la rápida antes de empezar con MATLAB, que el siguiente auxiliar va a ser de implementación porque como ya les dio el ejercicio para poder acercarnos más a MATLAB y ver lo más básico y también resolver estos mismos dos problemas en MATLAB y ver que realmente si llega a la solución que estábamos esperando. Bueno, eso, les voy a mandar la pauta de cómo termina esto porque ya el tiempo se nos acabó. Y cualquier feedback o cualquier cosa me avisa. Voy a estar atento a eso. Cualquier problema con MATLAB también o duda de lo denunciado. Los próximos auxiliares voy a intentar hacerlo más rápido, no sé cómo rayar de una forma que sea más rápida. Quizás voy a tener estas cosas escritas desde antes y después ya simplemente rayar las cosas más importantes, ¿no? Bueno, eso, eso fue el auxiliar 2. Espero que hayan entendido un poco mejor de cómo aplicar el control óptimo. Aplicado un poco más lo que vieron esta clase, esta semana en las clases. Así que si no hay ninguna otra duda, voy a, voy a subir las pautas después. Y, y, y eso, esto también va a quedar grabado. Oye, Rafa, como comentario, Sí, que yo antes igual ocupaba OneNote, pero descubrí una aplicación que se llama Encodo, que está gratis para Windows en la Store, y encuentro que es mucho más fácil el escribir. dale, bueno, lo voy a probar entonces. ¿Cómo se llama? Por si lo probáis, Encodo. Te lo mando por... Encodo. Ya, sí, voy a probar porque esta no sé si es problema del lápiz, pero O sea, yo encontré que OneNote era súper difícil el reconocimiento del lápiz con el computador, o sea, como con la tablet. Y esa me sí, funcionó mucho mejor. ya sí. Entonces, Así que, próximo serial, auxiliar 3, que es de LQR, probablemente sea con la nueva aplicación. A ver, voy a dejarlo copiado en codo. Buenísimo. Muchas gracias por la sugerencia. Bueno, y eso sería. Muchas gracias por venir, va a quedar grabado. Voy a cortar la grabación ahora.